En este segundo video sobre localización de raíces, vamos a ver el teorema de la raíz racional, que me permite obtener candidatos para las raíces racionales, es decir, en Q, de un polinomio con coeficientes enteros. Es decir, nuestro polinomio va a ser de esta forma, y todos los coeficientes son números enteros. Entonces, si yo me doy un número racional, numerador partido por denominador, y supongo que es una raíz de este polinomio, entonces, de tal suerte que esto no hay factores comunes en n y d, la forma más simplificada, digamos. Entonces, tenemos que el numerador divide el término constante y el denominador divide el coeficiente principal. Entonces, dado que este teorema es sencillo de probar, vamos a dar la idea, que no es nada más que reemplazar y ver qué pasa. Entonces, la idea es que P de x0, que es n partido por d, si yo reemplazo en este polinomio, me queda am por n a la m partido por d a la m más a1 n partido por d más a0. Y esto tiene que ser igual a 0, puesto que es una raíz. Si yo multiplico todo esto por el denominador común, que es d a la m, obtengo que am n m más, se cancela este d, me queda a1 n d a la m menos 1 más a0 por d a la m. Esta cantidad que está acá es igual a 0. Y notamos que si yo paso 1 para el otro lado, por ejemplo, dejo acá a0 d a la m, esto es igual a, paso todo esto a la derecha, me queda n factor de menos am por n a la m menos 1 menos este que está acá, que tiene un factor n, entonces me queda a1 d a la m menos 1. No importa, lo único que importa es que esta cosa que está acá es un entero, puesto que todos los coeficientes son enteros. Y fíjense, tenemos que n divide al lado derecho, y como este lado derecho es igual a esto, obtenemos que n divide a 0 por d a la m. El numerador de este divide esta cantidad, puesto que es igual a esta, que es divisible por n, claramente. Sin embargo, n no divide a d, porque son primos relativos, no tienen factores comunes. Entonces, dado que el máximo común divisor entre n y d es 1, y divide esta expresión, la única forma en que n divide esta expresión es que n divida al coeficiente a 0. N divide a 0. Y similar para, lo dejo como ejercicio, similar se verifica que d, el denominador, divide al coeficiente principal. Aquí me equivoqué, esto debería ser una m. Veamos este ejemplo en detalle. Entonces, consideremos el polinomio 2x cubo más x menos 1. Primero que todo, lo que uno siempre testea es que si es 0 es raíz o no. Eso es bastante fácil, solamente reemplazar por 0. Y notamos que en este caso ver solamente el coeficiente constante, que es menos 1, distinto de 0. Por ende, 0 no es raíz. Veamos rápidamente, usemos el criterio de Descartes, ya que este es bastante sencillo. Voy a hacerlo oralmente. Entonces, notemos que el número de raíces positivas es menor o igual que el número de cambio de signo. En este caso, estos son positivo, positivo. Acá hay solo un cambio de signo. Por ende, el número de raíces positivas es a lo más 1. Y además es impar, puesto que 1 es impar. Por ende, un número menor o igual a 1 que sea impar, solamente hay 1. 1. Es decir, hay exactamente una raíz positiva de este polinomio en R. Y si miro el polinomio p de menos x, estos son funciones impares, por ende cambia, queda menos 2, menos x, menos 1. Observamos que todos los coeficientes de p de menos x son negativos. Y por ende, no hay cambio de signo. De ahí se concluye fácilmente que el número de raíces negativas es 0 en R. Es decir, en R solamente hay exactamente una raíz positiva. Bien, ahora veamos qué pasa
Entonces voy a escribir esto. En R, P de X posee una raíz, una raíz de hecho que además es positiva. Veamos ahora en Q. ¿Qué pasa con las raíces racionales? Bueno, el teorema de la raíz racional que acabamos de enunciar me dice que si tengo una raíz x0 de la forma a partido por b, y esto está simplificado, los a y b no tienen factores comunes, entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema anterior? Me dice que el numerador divide al coeficiente constante, al término constante, a divide a menos 1, y el denominador, b, divide al coeficiente principal, que es 2. Entonces pensemos ahora, ¿cuáles son los enteros que dividen a menos 1? Bueno, no hay muchas posibilidades. Para poder dividir a menos 1, la única posibilidad es que a sea 1 o menos 1. Y del mismo modo, para dividir a 2, la única posibilidad es que sea, bueno, 1 o menos 1, obviamente dividen a 2, pero también tengo los divisores de 2 que son más y menos 2. Entonces, en conclusión, este es el numerador y este es el denominador, obtenemos que x0 solamente puede ser de la forma 1 o menos 1 partido por 1 o menos 1, que es 1 menos 1. Y la otra posibilidad es que el denominador sea 2, es decir, me queda más menos 1 medio. Pero tenemos una información adicional. Tenemos la observación de Descartes, que nos dice que realmente no hay raíces negativas. Por ende, los signos menos no los consideramos. Es decir, x0 realmente es 1 o 1 medio. Y notamos, por ejemplo, que P de... estos son los únicos candidatos. Lo único que tengo que hacer es evaluar acá. Entonces notamos que P de 1, si evalúo, esto es 2 por 1 al cubo, es 2 más 1 menos 1. Esto es 2, que no es 0. Por ende, 1 no es raíz. Y de manera similar, lo dejo como ejercicio, P de 1 medio no es 0. Entonces, en conclusión, es que este polinomio P de X no posee raíces racionales. Es decir, posee una raíz real, pero esta raíz real es irracional. El segundo ejemplo que vamos a mirar es este polinomio x cubo menos 7x más 6. Entonces, primero que todo, observamos de nuevo que como el coeficiente constante no es 0, 0 no es raíz de este polinomio. Veamos rápidamente Descartes para ver qué cantidad de raíces positivas y negativas esperar. De nuevo, voy a hacer esto rápidamente, solamente de forma oral. Vemos que aquí hay un cambio de signo y aquí un segundo cambio de signo. Entonces, la cantidad de raíces positivas es menor o igual a 2, que es el número de cambio de signo, y tiene la misma paridad. Entonces, hay 0 o 2 raíces positivas. No sabemos a priori cuántas. Segundo, si veo P de menos X, esto cambia los signos de las potencias impares, me queda un menos y aquí un más. Obtenemos que hay menos a más, es el único cambio de signo. Y por ende, se concluye de manera similar que hay exactamente una raíz negativa en R, pero podría no haber en Q. Entonces, eso es lo que pasa en R, y veamos qué ocurre en los racionales. Entonces, supongamos que tengo una raíz racional, digamos x0, raíz racional, supongamos que existe una,
Entonces, el teorema que acabamos de ver nos dice que si eso ocurre, el numerador A divide al término constante, que en este caso es 6, y B, que es el denominador, divide al término principal, el coeficiente principal, que en este caso es 1. Y por ende, obtenemos que A pertenece al conjunto de todos los divisores de 6. Bueno, siempre tenemos más menos 1. 6 también es divisible por 2, por 3 y por el mismo. Y B, bueno, tiene que dividir a 1, no hay muchas posibilidades, tiene que ser 1 o menos 1. Y por ende, observamos que x0, bueno, si divido por más y menos 1, siempre obtengo un entero, los mismos signos, es uno de estos enteros que está acá. Tenemos 8 posibilidades. Y aquí, lamentablemente, dado que no sabemos si existen o no raíces positivas y tenemos la certeza que hay alguna negativa, lamentablemente tenemos que testear uno por uno y dejo como ejercicio entonces verificar, por ejemplo, usando división sintética. Eso es lejos la forma más rápida de evaluar este polinomio. Obtenemos que x0 igual a 1, x1 igual a 2 y x3 igual a menos 3 son raíces de este polinomio. Y ahora notamos que, dado que el grado del polinomio es 3, tiene a lo más 3 raíces complejas contándolas con multiplicidad. Y aquí ya tenemos 3 raíces. Entonces, dado que el grado del polinomio es 3 y ya tenemos 3 raíces, estas son todas las raíces del polinomio. Más aún, dado que tenemos la división de polinomial, tenemos que P de X se escribe como un múltiplo constante que todavía de X menos 1, que es la primera raíz, X menos 2, X más 3. Y no es difícil notar, dado que este coeficiente que está acá coincide exactamente con el coeficiente principal, que es 1, obtenemos que este coeficiente también es 1, este múltiplo de esto. Entonces tenemos que esta es la forma final de este polinomio. Es decir, usando esto podemos también factorizar nuestro polinomio de esta manera.